Bueno, pues ya conocemos el reparto de ministerios del nuevo gobierno y entre las cosas más llamativas hay que decir que Podemos se ha quedado fuera. Bueno, más que quedarse fuera, han hecho que se quede fuera. En cualquier caso, tenemos la lista completa de los que serán los próximos 22 ministros del gobierno. Hay sorpresas, hay cambios, ministerios que se van, ministerios que vienen, personas nuevas, personas que continúan, así que vamos a verlo. Esta mañana, desde las 9 más o menos, han empezado a publicarse o a filtrarse los que serían algunos de los ministros de varios ministerios y han ido saliendo de una manera un poco rara, ¿no? Porque los medios iban haciendo eco, cada 15-20 minutos iban publicando una serie de tweets diciendo, pues, este ministro repite, este no sé qué, este tal. Y han estado prácticamente como una hora y media en la que cada 5 minutos conocías un nuevo ministro. Es una manera un poco curiosa de enterarse de los nuevos ministerios. Se confirma que van a ser 22 ministerios, el mismo número que el año pasado, sin embargo no se mantienen los mismos ministerios. Ha habido ministerios que han desaparecido, como por ejemplo universidades que se ha integrado en otro ya existente, y han aparecido otros ministerios, como ahora veremos, creo que era juventud o infancia o algo así. Con respecto al peso de los partidos en el gobierno, se sigue exactamente la misma distribución que el año pasado, que la legislatura pasada con Podemos. El socio de gobierno, que en su momento era Unidas Podemos, se queda con 5 ministerios y en este caso Sumar mantiene los 5 ministerios. No ha habido cambios ahí. El PSOE, como la pasada legislatura, mantiene la gran mayoría de estos ministerios y además obviamente se queda con los que son más importantes y de más peso. Por ejemplo, dentro de la lista de ministros confirmados del PSOE, algunos casos que más me han llamado la atención, ¿no? Por ejemplo, Nadia Calviño, Teresa Rivera y María Jesús Montero continúan con los que fueron sus ministerios la pasada legislatura, ¿no? Además de ser ya ministras de Asuntos Económicos, Transición Energética y Hacienda, también ostentan el cargo de vicepresidentas, ¿no? Con respecto a sí ministerios pesados y de renombre, pues bueno, Margarita Robles continúa en el Ministerio de Defensa, Grande Marlaska continúa en el Ministerio de Interior. Este es quizás una de las cosas más llamativas, ¿no? Porque era un perfil que estaba un poco puesto en duda, que ya la pasada legislatura se vio salpicado por ciertos escándalos, por ciertas polémicas, y ya desde la propia izquierda y desde los propios socios de Podemos y de Sumar se veía con cierto recelo y con ciertas dudas el hecho de que un perfil como el de Marlaska siguiera en el gobierno, ¿no? Porque es un perfil que se considera como bastante conservador dentro del PSOE, lo cual ya es decir. Y en este caso repite, además en un ministerio tan importante como es Interior. Félix Bolaños sigue como ministro, ya sabemos que entró la pasada legislatura en una de las varias remodelaciones que se dio de los ministerios y en este caso pasa de estar en el Ministerio de Presidencia y Memoria Democrática a ser ministro de Justicia. O sea, es un cambio bastante notable y bastante llamativo. Ya sabemos que además Félix Bolaños es ahora mismo una de las personas del núcleo duro y de confianza de Pedro Sánchez. Diana Morán continúa en el que es el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Como decía, ya no hay un ministerio propio de universidades, como hubo en el pasado y que ocupó algún candidato independiente. Ahora en este caso se va a integrar en el Ministerio de Ciencia y demás. Y una de las cosas más llamativas, y uno de los ministros de los que más se ha hablado y más llamativo resulta por su novedad, es Óscar Puente. Efectivamente, Óscar Puente, que fue el que ganó tanta notoriedad pública después de su intervención y su debate con Feijóo en la investidura fallida de Feijóo, ¿no? Ese intercambio tan intenso, directo, que rozaba prácticamente la pelea verbal, pues bueno, finalmente ha sido recompensado y toda esa notoriedad que ganó y ese peso que ganó públicamente en redes sociales después de esa investidura, pues parece que ha sido recompensada y se le ha otorgado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Queda fuera también lo que era el Ministerio de Consumo, que tenía hasta hace nada Alberto Garzón, pues parece que ya no va a haber Ministerio de Consumo, no sé si se habrá integrado en otro ministerio, pero de momento creo que no ha habido. Y con respecto al resto de ministros del PSOE, poca novedad, se mantienen prácticamente los mismos y si hay alguna modificación o algún intercambio es prácticamente de personas que pasan de un ministerio a otro, pero prácticamente se mantiene la misma estructura y el mismo bloque. De todas formas, yo te dejo en la descripción la lista completa de ministros, de reparto por partidos y por si quieres echarle un ojo más en concreto. Ahora, los ministerios de Sumar. Lo importante, vamos a ver, había dudas, ¿no? ¿Se llevará algún ministerio Podemos dentro de Sumar? ¿Cómo se van a repartir? Pues bueno, en el caso de Yolanda Díaz, mantiene el Ministerio de Trabajo, esto es exactamente igual que el año pasado, este es quizás el que menos duda había. Ernest Urtasun, de En Comú Podem, se queda con el Ministerio de Cultura, pasando a sustituir a Miquel Iceta, es un ministerio que era del PSOE y que ahora se ha pasado al socio de la coalición. Pablo Bustinduy
ex de Podemos, ahora miembro de Sumar, se queda con el Ministerio de Derechos Sociales, que es el que en un primer momento de la pasada legislatura ocupó Pablo Iglesias. Sira Rego, de Izquierda Unida, ministra de Juventud e Infancia, este nuevo ministerio que creo estar convencido de que la pasada legislatura no estaba, pero bueno, ministra de Juventud e Infancia. Y Mónica García, de Más País, que se queda con el Ministerio de Sanidad, que es un ministerio que también tenía el PSOE de la pasada legislatura y que pasa en este caso a Sumar, a Más País para ser exactos. Claro, ya tienes aquí los 5 ministerios de Sumar: Yolanda Díaz, Izquierda Unida, Ernest Urtasun, Más País y Pablo Bustinduy. ¿Ves alguno de Podemos? No, porque yo tampoco. Pues efectivamente, Podemos parece que ha quedado fuera del reparto de ministerios y esto es una noticia bastante llamativa. Ahora bien, faltaba por conocer un ministerio, ya se sabían los 21 ministros y ministerios que iba a haber, sin embargo faltaba uno por conocer a final de la mañana, que era el de Igualdad. Y había gente a lo mejor en Podemos que mantenía la esperanza, ¿no? Ostras, si no se ha dicho aún el de Igualdad, a lo mejor es porque lo ocupa Podemos. Pues no, efectivamente no. El Ministerio de Igualdad, que se lo reapropia el PSOE. Y en este caso la siguiente ministra de Igualdad será Ana Redondo García, que según se ha sabido ahora recientemente, porque no era un perfil muy conocido, formaba parte del equipo de gobierno de Óscar Puente en Valladolid y era concejala en el Ayuntamiento de Valladolid. Es un perfil bastante bajo, es un perfil no muy conocido y que quizás lo que quiere es un poco rebajar esas pretensiones o esa notoriedad que ganó el Ministerio de Igualdad, para bien y para mal, en la pasada legislatura, ¿no? Entonces han optado a lo mejor por un perfil poco conocido, que haga poco ruido y que no sea ese ministerio tan llamativo o incendiario como fue en su momento. Para bien y para mal. Tema Podemos, que es quizás un poco lo más importante del vídeo, lo central, o por lo menos lo que a mí lo que más me ha llamado la atención, ¿no? En Podemos ya se lo lían. En Podemos ya, desde la semana pasada, intentaron hacer presión por revertir una situación que ya pensaban que iba a ser posible, ¿no? Ya el jueves pasado, unas declaraciones de Ione Belarra en las que decía que el PSOE y Sumar estaban vetando a Podemos de la presencia en los ministerios. Y a lo mejor hubo gente la semana pasada que le extrañó, ¿no? En plan, ostras, si se acaba de investir a Pedro Sánchez, ¿cómo ya va a estar hecho el reparto de ministerios? ¿Cómo va a estar ya todo esto cerrado? Pues bueno, pues no seamos ingenuos, los repartos de ministerios, independientemente de la investidura, llevan ya semanas postulándose, configurándose, y efectivamente Podemos se olía que se había quedado fuera, y así ha sido. Esto es bastante llamativo, ¿no? Porque han pasado de tener 5 ministerios, que realmente no tuvo 5 ministerios la pasada legislatura, ¿no? Porque 2 de ellos fueron ocupados por independientes, uno de Alberto Garzón, por tanto, no eran 5 ministerios los que tenía Podemos, pero sí que tenía el Ministerio de Igualdad, y el Ministerio de Derechos Sociales, y la vicepresidencia de Pablo Iglesias. Entonces, claro, es una pérdida importante. A estas quejas de Podemos la semana pasada respondió Sumar con una oferta, a mi modo de ver, un poco con trampa, ¿no? Una oferta un poco rara, porque ofrecieron un ministerio con la figura de Nacho Álvarez. Nacho Álvarez, para quien no lo sepa, pues es un economista y es un perfil muy técnico que lleva en Podemos bastante tiempo, que siempre ha formado parte de la dirección ejecutiva de Podemos y se ha encargado sobre todo del programa económico. Sin embargo, durante las últimas elecciones, Nacho Álvarez pasó y se incorporó en el equipo de Sumar, cosa a la cual obviamente en Podemos no sentó bien. Entonces, básicamente, Nacho Álvarez era un perfil con una relación con Podemos, pero que ya nadie de Podemos consideraba como suyo, ni el propio partido, ni los militantes, y yo creo que ni él mismo se consideraba de Podemos. Entonces, obviamente, a Podemos no le hizo gracia esto. Primero, porque le estaban imponiendo quién iba a ser el ministro. O sea, ya no es, vale, me das un ministerio. No, es que me estás diciendo quién tengo que poner de ministro. Y en segundo lugar, que el propio perfil de Nacho Álvarez, pues era un perfil que no gustaba porque no representaba a Podemos. Después de esta polémica, finalmente Nacho Álvarez dice que deja la política, que renuncia, que se vuelve a la universidad y que ya no se sentía respaldado por la ejecutiva, o sea, que dimitía de sus cargos. Resultado de la semana pasada, resultado de estos acontecimientos, pues bueno, que Podemos seguir sin el ministerio y Sumar con la sartén con el mango, porque al final es el que tiene la posibilidad y tiene la mayoría aritmética dentro del número de diputados y es el que va a tener capacidad para decidir. Al final Podemos no podía hacer absolutamente nada y en este caso se ha confirmado cómo se ha quedado sin ningún ministro. ¿Es tan grave para Podemos el hecho de haberse quedado sin ningún ministro? A mi modo de ver, sí. Es grave porque estás perdiendo una cuota de representación, una cuota de visibilidad que te otorga tener un ministerio, y aunque obviamente este tipo de ministerios sean ministerios de perfil bajo, con pocas responsabilidades y con una capacidad de acción muy limitada, esto es verdad, aunque te lleves un ministerio o dos, eres minoritario, formas parte de un gobierno de coalición y tu capacidad para actuar es mínima. Ahora bien, no tener ningún tipo de representación a nivel electoral y a nivel político como partido es muy duro porque tus votantes sienten que no vale para nada su voto y que has quedado marginado, que has quedado fuera.
es complicado. Y esto a lo mejor va en contra un poco de las ideas o de la filosofía que se podía seguir en un principio desde el partido, en los que decían que los carguitos daban igual y lo importante era el programa. Pues bueno, siendo realistas, no. Siendo realistas, los carguitos no dan igual y en este cargo tener un ministerio es importante. ¿Es justo esta decisión de Sumar? ¿Es ética? ¿Es moral? No es nada justo. O sea, es un acto feo y es un acto malvado, maléfico, como quieras llamarlo. O sea, es un plan y es una estrategia diabólicamente configurada para efectivamente acabar con Podemos y para intentar reducir Podemos dentro del espacio de la izquierda del PSOE. Esto no hay ninguna duda, o sea, aquí... Pero bueno, quizás es que muchas veces asumimos que las relaciones entre partidos pues son bonitas, son agradables y son... Por el hecho de estar dentro de la misma ideología o del mismo espectro político te vas a llevar bien, y en realidad lo que hay siempre son, pues bueno, intereses, estrategias, socios momentáneos. Entonces, bueno, esto era algo que se podía prever y que, viendo también ya cómo se fue fraguando toda esta relación antes de las elecciones, con los vetos a Irene Montero, con el número de diputados, con la exclusión de la representación en la Cámara del Congreso, pues todo ese tipo de detalles ya te podían dar una idea de cómo iba a ser la actuación de Sumar con respecto a Podemos. Entonces yo entiendo la estrategia de Sumar como partido político, como organización, ¿no? Velando por sus propios intereses, ¿no? Como el interés de Sumar pasa porque Podemos, por absorber a Podemos y porque Podemos pierda toda esa cuota de representación. Ahora bien, como ciudadano, como espectador, es bastante increíble que hayan dejado Podemos fuera del gobierno. Más que nada porque seguramente Podemos, por mucho que sea un partido que estuviera en declive, con una tendencia negativa y que había perdido gran parte del peso de las pasadas legislaturas, a día de hoy Podemos representa y representaba el mayor número de militantes dentro de la formación de Sumar y seguramente también el mayor número de votantes, por mucho que esté en declive. O sea, no tiene ningún sentido que Más País o Izquierda Unida o En Comú Podem tengan un ministerio y no lo tenga Podemos. O sea, no tiene sentido más allá de, obviamente, pues aplicar un veto y seguir una estrategia e intentar demás. Entonces, ahora veremos cómo lo resuelve Podemos. Tiene las de perder, honestamente. Si queréis, podemos intentar hacer un vídeo más hablando en concreto de esto, pero tiene las de perder, porque es que cualquier cosa con la que intentes amenazar o con la que le intentes chantajear, vas a salir tú perjudicado, porque se te va a tachar a ti de atentar contra el gobierno de izquierdas. Lo tiene muy complicado, honestamente, y bueno, pues así es la vida en política, la verdad. Déjame en los comentarios qué te parece el nuevo reparto de ministerios del nuevo gobierno. ¿Qué cambios te han sorprendido más? Si te esperabas a lo mejor esta nueva figura en el Ministerio de Igualdad, si te esperabas que finalmente Podemos se quedara sin ningún ministerio, me lo puedes dejar en los comentarios y lo comentamos. Así que nada, acuérdate de suscribirte, estar atento para más vídeos y nos vemos en el próximo.